Estas son las noticias de Venezuela. Vamos a comenzar la información de Venezuela hoy leyendo el diario La Prensa de Barquisimeto, Estado Lara. Este diario dedica hoy su gran titular al caso de la doctora, la abogado Eva Leal, que fue maltratada, golpeada, herida, humillada por una teniente de la Guardia Nacional. Dice el titular del diario larense: el Estado aplica esquema de agresión y humillación. Rocío San Miguel y Nelson Freites afirman que la actuación de la funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana en contra de la abogada Eva Leal refleja la vulnerabilidad del venezolano ante el esquema agresivo del gobierno de Maduro. Comparan el hecho con el caso de George Floyd en los Estados Unidos. Y lo insólito, aún se desconoce si la profesional del derecho, la agredida, será juzgada en un tribunal civil o militar. Permanece detenida en la Guardia Nacional en la sede de la Guardia Nacional. ¿Y por qué está detenida? Porque se negó a pagarle el soborno a los guardias. Monseñor Víctor Basabe, el obispo de Barquisimeto, dice: todo el peso de la ley debe caer sobre esta disfuncional funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana. La funcionaria, una teniente, que detuvo a la abogada cuando se negó a cancelar una extorsión, no está detenida, y la agredida es la que está detenida. Eso nos da una idea de lo distorsionado que están todas las cosas en Venezuela. En Caracas, el diario 2001 titula hoy: La Vega y Baruta se perfilan como focos riesgosos. El Ejecutivo Nacional asegura que le han puesto la lupa a estas dos localidades de la ciudad capital debido al repunte de casos de coronavirus en los últimos días. Las autoridades reiteran la continuidad de la cuarentena radicalizada y prometen nuevos anuncios para hoy en torno a la crisis sanitaria que vive el país desde el 14 de marzo. Ya hay un total de 4.365 contagiados con 38 fallecidos. En otras informaciones que llegan de Venezuela, tenemos por una parte, Venezuela califica de provocación que un buque de la Armada de los Estados Unidos navegara cerca de sus costas. El general Padrino calificó como un acto de provocación que un barco de la Armada estadounidense navegara cerca de la costa venezolana. La situación se produjo el pasado martes, un día después de que un buque de carga de Irán atracó en uno de los puertos de Venezuela, y en lo que el Comando Sur estadounidense calificó como una operación de libertad de navegación. El texto dice, la cita textual de Padrino: ayer martes un destructor de la Marina de Estados Unidos se acercó a 30 millas de la costa en un acto de provocación, no se puede llamar de otra forma. El barco, el USS Nitz, navegó en un área fuera de las aguas territoriales venezolanas, pero dentro de una zona sobre la que el gobierno venezolano afirma falsamente tener el control, según dijo el Comando Sur de los Estados Unidos. Padrino cuestionó este comunicado del Comando Sur, para luego señalar que no nos ofende que haya transitado, se está notando una victoria vacía. Es un acto infantil. No se atreva con sus buques de guerra a navegar en nuestras aguas jurisdiccionales, a ejercer operaciones militares. La portavoz del Comando Sur y coronel del Ejército, Amanda Asubiuk, dijo que las operaciones de la Marina estaban destinadas a preservar la navegación marítima y los derechos de acceso en todo el mundo. Esta región no es diferente y continuaremos ejerciendo nuestro derecho a impugnar reclamos excesivos. Bueno, veremos a dónde llega esto. Mientras, el secretario de Estado Mike Pompeo sanciona ahora a los 5 capitanes de los buques que trajeron la gasolina a Venezuela. Esto es una medida muy, muy fuerte, según nos explicaba ayer en nuestro programa En Conexión
la periodista de Reuters, Mariana Párraga, porque, por ejemplo, si un buque está capitaneado por un capitán, valga la redundancia, sancionado, no puede atravesar el canal de Suez. Entonces tendría que llegar a Venezuela bordeando toda la costa africana por Sudáfrica y después subir hasta nuestro país, lo cual incrementa el flete, retrasa los días, en fin. Por otra parte, ha dicho Mike Pompeo que el Hezbollah y Al-Qaeda Estado Islámico y Al-Qaeda están en Venezuela. Mike Pompeo declaró sobre Venezuela en el día de ayer. En resumen, dijo tres cosas: que le preocupaba la presencia del Estado Islámico, de Al-Qaeda y cada vez más del ELN en el país, que siguen apoyando a Juan Guaidó, y que los capitanes iraníes que entregaron gasolina al gobierno de Maduro fueron sancionados. Pompeo cuestionó la supuesta presencia en Venezuela de ramas del Estado Islámico y a Al-Qaeda, organizaciones terroristas suníes, y del grupo chií libanés Hezbollah, apoyado por Teherán. Estados Unidos también está preocupado por la creciente presencia en Venezuela de la guerrilla colombiana del ELN. Así lo reveló el informe anual sobre el terrorismo en el mundo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, publicado recientemente. Los incidentes terroristas en Venezuela reflejan la creciente presencia y control territorial del ELN. Se han incrementado las confrontaciones entre el ELN, otros grupos armados ilegales colombianos y venezolanos, y las fuerzas gubernamentales venezolanas. Continuando con las dificultades del país, ahora será más difícil traer la gasolina iraní. Y leo en este despacho de Reuters desde Ciudad de México, firmada precisamente por Mariana Párraga: estancados petroleros que transportan 2 meses de producción venezolana. Tanqueros que transportan casi 2 meses de producción petrolera de Venezuela están atrapados en alta mar, mientras refinadores alrededor del mundo rehuyen del crudo del país sudamericano para evitar sanciones de los Estados Unidos, según fuentes de la industria, documentos de PDVSA y datos de envío. Washington está endureciendo las sanciones para reducir las exportaciones de petróleo de Venezuela y privar al gobierno de Maduro de su principal fuente de ingresos. Y cerramos la información sobre Venezuela. El gobierno interino acuerda con una junta ad hoc del Banco Central de Venezuela préstamo de 80 millones. El acuerdo de voluntades entre la presidencia interina y el Banco Central establece que dicho préstamo será pagado dentro de los 60 días siguientes al cese de la usurpación. Y en Londres, la justicia británica estudia entregar el oro venezolano a la Junta ad hoc del Banco Central nombrada por el presidente Juan Guaidó. El reloj indica en este momento las 7:17 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Latinoamérica roza las 100.000 muertes por coronavirus. Los casos globales de COVID-19 superaron la barrera de los 9 millones, mientras que los fallecidos son 473.000, de los que 97.700 se han registrado en Latinoamérica, una de las regiones actualmente más afectadas de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Argentina vuelve a la cuarentena más estricta. Querían salir a correr y estas son las consecuencias. El país prepara medidas más duras para contener la transmisión del virus en la ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Salud argentino informó que durante las últimas 24 horas se registraron 38 muertes y 2.635 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 49.851 y las víctimas fatales suman 1.116. En Paraguay divulgan las fortunas de los exmandatarios, un hito de transparencia.
Aviones, haciendas y conglomerados de empresas forman el universo de las declaraciones juradas de bienes de entre 1998 y 2017 de algunos expresidentes de Paraguay, a las que la ciudadanía tiene acceso desde el día de ayer a través de la página de la Contraloría General de la República. En Nicaragua, grupos opositores tomaron como un apoyo a la población la decisión de Suiza de aplicar sanciones a altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega por su responsabilidad en el deterioro de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho en el país. En El Salvador, el gobierno pidió al Congreso que declare un estado de excepción por 15 días para tratar de frenar el alza de los casos de COVID-19, solicitud que se presenta más de una semana después de que se comenzó la reactivación económica y frente al alza de los casos diarios. México acumula 196.847 casos y 24.000 casos de contagio y 24.324 muertes al día de ayer. Y el número de muertos por el sismo del martes sube a 10. Siguiendo con noticias mexicanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en los primeros días de julio viajaría a Washington, donde espera encontrarse no solamente con su homólogo estadounidense Donald Trump, sino también con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con motivo del inicio del nuevo tratado comercial entre estos tres países, conocido como TMEC. Y Costa Rica posterga la reapertura y pospone la final de fútbol de la Liga Mayor ante el aumento de casos de coronavirus. En Panamá, el presidente Laurentino Cortizo cesó a la ministra de Salud, Rosario Turner, mientras aumenta diariamente la cifra de enfermos y muertes por la pandemia de COVID-19. Cortizo también anunció el cese de la ministra de Desarrollo Social, Marcova Concepción, y la de Vivienda, Inés Zamude, y justificó los cambios como una necesidad de hacer ajustes en vísperas de su primer aniversario, el próximo 1 de julio. En Lima, el presidente Martín Vizcarra advirtió que expropiará temporalmente a las clínicas privadas, invocando la Constitución y la seguridad nacional si en 48 horas no llegan a un acuerdo, con el gobierno sobre el costo de atender a los pacientes con COVID-19. El reloj indica en este momento las 7:21 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, jueves 25 de junio, va a comenzar en Caracas con el editor de Tal Cual, Víctor Amaya. Con él vamos a conversar sobre la situación política y las repercusiones o el impacto que puede tener en el país, las decisiones del Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, las sanciones a los capitanes iraníes, cómo repercutirá esto en Venezuela y la situación con este destructor, aires de guerra, vientos de guerra, el destructor americano que tanto irritó a Vladimir Padrino. De Caracas vamos a Miami para conversar con el profesor Eduardo Gamarra, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida. El presidente Trump sigue en caída. Ya Joe Biden le saca 14 puntos de ventaja, según la encuesta de The New York Times. De Miami vamos a París, donde conversaremos con Andreina Flores. Los franceses volvieron a los cines en esta semana y se preparan porque en el día de hoy se reabre la Torre Eiffel, también el Louvre y los demás museos importantes, maravillosos todos, de la capital francesa. Y de París vamos lejos, vamos a Quito. Allí conversaremos con Jean-Paul Bardellini. Hospitales públicos de Quito atienden a su máxima capacidad. El vicepresidente aseguró
que esta semana será la más complicada para Quito. El país tiene más de 50.000 casos confirmados y más de 4.000 fallecidos. De Quito vamos a la ciudad de Nueva Orleans, al sur de los Estados Unidos. Allí vamos a conversar con David Smilde, quien es el profesor de sociología en la Universidad de Tulane. Él es un experto en la circunstancia venezolana y nos gustaría la visión de un norteamericano desde Estados Unidos de cómo está la relación Venezuela-Estados Unidos, y esto a propósito de las revelaciones del libro del señor Bolton. Y luego vamos a subir hasta Chicago, pero allí vamos a conversar con el historiador y profesor universitario venezolano Tomás Estraca. ¿Qué enseñanzas podríamos aprender de la historia para nosotros mismos lograr encaminar a Venezuela hacia la transición democrática? Si algo enseña la historia es la capacidad de los humanos para enfrentar problemas y resolverlos. Esa es una cita del profesor Estraca, con quien conversaremos en el día de hoy. Una agenda, como verán, pues, con entrevistados por demás interesantes, ¿no? Una buena agenda, pues, para esta mañana del jueves 25 de junio. Y el reloj indica en este momento las 7:25 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. En Madrid, en España, se ha divulgado una carta que firma Juan Guaidó con los diputados, la directiva de la Asamblea Nacional Legítima y los diputados, dirigida al señor Rodríguez Zapatero, donde prácticamente ponen a Zapatero en su sitio. Usted es un aliado del usurpador que nos oprime, que nos asesina. Es una de las citas de esta carta, bastante duras. La aproximación convencional que se hace sobre Venezuela es muy equivocada y el tiempo me dará la razón. Eso lo dijo este Zapatero. No van a tumbar al gobierno de Maduro, la única salida es el diálogo. El año y medio de Guaidó solo ha servido para que la oposición esté más dividida y que el gobierno de Maduro salga reforzado. Y entonces le responde Juan Guaidó: lamentamos decirle que hace tiempo que no podemos depositar en usted nuestra confianza, porque usted, señor presidente, ya no es un intermediario, ni un mediador, ni un hombre neutral. Usted, señor Rodríguez Zapatero, para nosotros solo es un aliado del usurpador que nos oprime, que nos persigue, que nos asesina. Sus declaraciones radiofónicas no hacen sino confirmarlo. Afirma usted que tras un año y medio de reconocimiento del presidente Guaidó, ahí estamos, ahí estaremos y ahí seguiremos. No van a tumbar al gobierno de Maduro. La única salida para Venezuela es un diálogo y un acuerdo. ¿Qué hay algunos que no quieren? Bueno, muy bien, pues la administración Trump sabrá dónde va. No tiene tiempo suficiente. Más de año y medio con Guaidó, que lo único que ha provocado es la oposición más dividida, el gobierno más reforzado y, eso sí, la ciudadanía sufriendo muchísimo como consecuencia de la situación económica. Es la cita a lo que dijo Rodríguez Zapatero, y viene la respuesta. Sepa usted, señor Rodríguez Zapatero, que el gobierno legítimo de Venezuela ha sido reconocido por más de 50 países, España entre ellos, también por el Parlamento Europeo y por la Organización de Estados Americanos. El gobierno al que usted menciona es en verdad un régimen dictatorial que justo mientras usted hablaba la semana pasada era mencionado 11 veces en el reporte anual de los derechos humanos de la Unión Europea del 2019. Y se recuerda la seria y cada vez más deteriorada crisis política de derechos humanos y socioeconómicos y crisis más severas del mundo. Señor Rodríguez Zapatero, el gobierno que nosotros representamos sigue siendo la voz legítima del pueblo venezolano al que se le usurpó la democracia, y Maduro lo que representa es una dictadura cada día más decadente, abusiva y cruel con la que usted está colaborando abiertamente. ¿Toleraría usted, fíjese, dice usted que está por la democracia, señor Rodríguez Zapatero, pero a nuestro modo de ver,
usted actúa de manera contraria a la democracia. Un defensor de la democracia debe exigir que se libere a todos los presos políticos, que se permita a todos votar libremente, estén dentro o fuera del país, que haya una autoridad electoral neutral, no solo maquillada con un par de traidores, uno de ellos, por cierto, negacionista del Holocausto, y que se permita la observación internacional. Y viene esta pregunta que es magnífica. ¿Toleraría usted unas elecciones en España con PSOE, PP, Vox y Ciudadanos prohibidos o perseguidos? Creo que le han puesto merecidamente en su sitio a este Rodríguez Zapatero.